Ustedes son troncos, factores biológicos en el desarrollo humano, que tanto influyen, ¿no? La genética, ¿no? Ya, todo descuido, no hay problema. Dos estudiantes pueden tener, a ver chicos, les pregunto, dos estudiantes pueden tener la misma edad. ¿Por qué estas personas pueden desarrollar totalmente diferentes? Bien, ¿qué más? Entorno, bien, me gusta. Atrás la chica primero, después el jovencito. Factor social. Factor social, muy bien. Adelante. Cultura, bien, jugado. Cultural también. La nutrición. Bien. Y los horarios de El sueño, ciertamente. Y el sueño influye bastante en todos los aspectos, ¿no? Si alguien, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando no duermo mis horas, soy muy menegón en las mañanas. Hoy he dormido bien. Ahí puedo dormir en realidad. Sí. Ayer celebré con unos amigos, lo que pasa es que mañana es mañana es feriado. ¿Hoy día cuánto estamos? 30. Yo me debería de jalar a todos hoy día. Ve. Porque hoy día es día del psicólogo. Feliz día. Imagínate, debería estar en mi cama, echadito, feliz y contento, pero no, tengo que estar trabajando. Y bueno, mañana no hay nada que hacer, así es que ayer celebré con unos amigos, ¿no? Hemos ido a la casa, vamos a ver una psicóloga. Y algo que es muy importante, como lo decía, lo mencionaba compañeros, no es solamente un solo factor, sino son muchos factores que van a influenciar, porque es una mirada integrada del cuerpo, la mente y el contexto. Usualmente, las personas o nosotros nos vamos a desarrollar en función justamente, como lo decía, a nivel cultural. ¿Por qué a nivel cultural? Porque ¿qué decían o qué dicen las abuelitas, por ejemplo, de la alimentación? Barriga llena. Se me cuenta. Y eso tal. Creo que ibas a hacer un comentario. Sí, también dicen el entorno que come no muere. Ay, ¿no? Enfermo que come no muere. ¿Se dan cuenta? Eso es cultura. Y la cultura nos ha enseñado, de alguna manera nos ha impuesto que tenemos que comer. Y el peruano come, y el peruano traga bien. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les comento, por ejemplo, hace unos años viví uno de mis sueños que era viajar a Europa y me di un paseo por ahí, por algunos países europeos, y te sirven, en los restaurantes sirven muy poquito. Es un puñadito de... Por eso yo prefería más los buffets, ¿no? O sea, el buffet sí, todo, ¿no? ¿Querías comentar algo? Así, profe, que en la cultura no se equivocan cuando dicen que Perú es la mejor comida. Yo cuando viajé a Colombia, acá el bistec lo conocemos como carne, como fritas, arroz, ¿verdad? Allá en Colombia el bistec es un guisado de chancho con carne y garbanzos. A la ensalada le echan fresa y mango. Y ¿qué más era? Y un guisado de arroz amarillo. Ese es el bistec allá en Colombia. Sí. Es asqueroso. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo comía hasta grillos, por ejemplo, ¿no? Y ricos, crujientes. Pero sí hay comidas que son bien picadas, ¿no? Bien exóticas, y tienen unos sabores. ¿No? Tú lo estás masticando y dices, Dios mío, ¿no? ¿Dónde están Sí, ciertamente. Luego, lo que sí entendí es que el espagueti, o sea, los tallarines, son tallarines de todo el mundo. Y ahí sí no hay pierde. Ahí me veían al profesor comiendo todos los días tallarines. Al pesto, a la alfrevia. Claro.
Pizza también, ¿ah? Y honestamente Italia es el país donde la pizza es lo máximo. Te lo dan hasta en cuadritos. Fuimos a un estreno de una película y mi hijo muerto por ver la película y le digo, pero es en otro idioma. O sea, no creas que acá te van a poner. Es como que en Perú estás y lo ves en. No, si papá yo entiendo el idioma, yo pienso que vamos a ver. Y a las finales de media película nos salimos, ¿no? Porque no entendíamos nada. Éramos dos que estamos ahí por nada. Y su mamá, yo les dije, no me hacen caso a mí, pues, pero sí. Entonces, siguiendo del tema, el peruano come bastante. Prácticamente te meten medio kilo de arroz, ¿no? Y dos papas, un camote, una presa de pollo encima. Es abusivo. En el extranjero, por ejemplo, es mucha proteína. Mucha proteína. Bastante. Y el carbohidrato, eso sí, lo máximo. Qué rica cerveza, qué rica cerveza. Entonces, de alguna manera, chicos, es importante, por ejemplo, entender que la nutrición puede ser importante. El niño que está. ¿Qué es? Está en el vibrador. Disculpen, voy a ponerle el vibrador. Entonces, hoy vamos a revisar un poco sobre los conceptos base, ¿no? De lo que es el ADN, que es, ustedes ya son unos especialistas en este tema. Vamos a relacionar un poco la biología, vamos a hacer algunos análisis de los casos fisiológicos, vamos a ver un poco de información acá, ¿ya? Entonces, el desarrollo humano es una visión integrada, siempre entendiéndolo, como lo decíamos, ¿no? El ser humano es un ser biopsicosocial. Y ahora, los enfoques biopsicosociales son los que mejor describen y explican al ser humano. Porque lo explican desde su biología, lo explican desde su psicología. La biología ya les habíamos mencionado, ¿no? Está todos los cambios fisiológicos que vivimos, ¿no? Acá está la maduración, el tema genético, el tema de la salud, por ejemplo, cómo se va desenvolviendo, la fisiología misma. Mientras que en la psicología están los procesos psicológicos propiamente, ¿no? La neurociencia cognitiva, por ejemplo, se ha encargado de abrirnos el panorama en el hecho de explicarnos que cómo la masa encefálica, esto que está aquí arriba, la máquina que nunca descansa, se encarga de los procesos psicológicos, como el aprendizaje, la emoción, la relación. El ser humano es un ser dicotómico con un principio básico de eros y tánatos, vida y muerte. Lo hacemos por dos razones. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? La motivación. ¿Qué nos mueve? El ser mejor. El propósito. Pero también te mueve la muerte. ¿En el sentido de qué? Del temor, la preocupación, la angustia. Entonces son aspectos importantes. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser complejo. La envidia, por ejemplo. Algunos estudian por pura envidia. Porque tienen bronca que saque el primer puesto, a los que sacan buena nota. Yo también voy a sacar para ganarle ese maldito. Te mueve, todo te mueve, el estrés te mueve. Ahora, el tema es en que el ser humano tiene que ser un ser que conozca su cuerpo, que conozca sus propósitos. Y sus propósitos siempre tienen que ser seres de luz, como dice mi esposa, ¿no? Yo soy un ser de luz del infierno debe ser. ¿Te das cuenta? Y el contexto social, definitivamente. La familia, los amigos, la comunidad, el distrito de Nuevo Chimbote, sus políticos, el Perú. Bueno, estas votaciones que hemos tenido han sido un poco complicadas. Muchos presidentes, esa hoja grandota, ¿no? Yo fui, honestamente me mareé, yo llevé mi papelito, ¿no? Para poder ver por quién iba a votar. Tenía que hacer mi chamba. Yo sé que mi voto no ha contribuido en nada, pero porque ni siquiera mi candidato ha salido, ¿no? Pero por lo menos he votado a conciencia y no pensando en simplemente el
tema de este puede ser mejor o este es el peor. Es un voto consciente. Sé que no ha servido de nada, pero por lo menos puedo dormir por las noches y cuando el Perú se vaya a la Michi, voy a ser uno de los pocos que va a decir, ahí están los más de 18 millones que han votado por algún candidato. Bueno, en fin, son situaciones. Entonces, ¿cómo se combinan los procesos biológicos con las experiencias y las condiciones de vida? Que los escuchen. Algunos procesos, bueno, algunas experiencias, condiciones de la vida relacionadas con la biología. De hecho, hay una rama que nos puede explicar esto, que vendría a ser, yo considero que en este caso vendría a ser la etología y la ecología. Principalmente la etología, porque explica, bueno, estudia el comportamiento de los animales, y dentro de esa categoría deberíamos estar nosotros, ya que somos animales y seres vivos. Y también considero la ecología porque es el estudio de la biogénesis con el biotopo. Y en este caso la biogénesis somos nosotros, los seres vivos, y el biotopo viene a ser el entorno. ¿Y qué tiene que ver ambas ciencias en sí? Bueno, yo considero que en este caso tiene que ver primero la ecología. ¿Por qué? Porque las experiencias que nosotros empezamos a vivir con nuestro entorno, con las experiencias que tenemos, supongamos de niños, vemos un perro y lo acariciamos y nos muerde. Y empezamos a desarrollar tal vez un temor a esos perros, o algo así, una fobia, o algo por el estilo. Y después yo considero la etología. ¿Por qué? Porque con el tiempo nosotros desarrollamos conductas a través de las experiencias que tenemos con otros seres vivos, con otras personas, o perros, animales, o cosas que nos rodean. Las interacciones, como su compañero bien lo menciona, por ejemplo, la etología de los ecosistemas. En un sistema, por ejemplo, hay un sistema de interacciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, por ejemplo, cuando se reúne con sus amigos, tienen un tipo de interacción distinto como con sus padres. Sí. Y muy distinto cuando están quizás en el trabajo. Y muy distinto cuando están en una aula de clase. ¿No? Hasta el lenguaje cambia, se modifica. Y es importante entenderlo desde ese punto porque la experiencia misma que permite, desde muy niño, tienes que saludar. Y se mete dentro de nosotros esa forma de donde vaya tenemos que saludar. Culturalmente lo entendemos. ¿Okay? Y es, digamos, las condiciones de vida en las que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, un niño víctima de violencia, llega a su papá es un borrachín, todos los días toma, todos los días está golpeando a su mamá se desquita con él. Por otro lado tienes a una niña que todos los días su papá llega, le enseña a leer un rato, habla con ella, cenan juntos, la acuesta con un besito en la frente. Ahora, estos dos niños, su desarrollo tanto físico, psicológico y social, ¿será el mismo? No, para nada. Eso es lo que intenta explicar de alguna manera estos conceptos. Como su compañero, interacción. Y la interacción, ojo, no es solamente de las personas, como decía, sino también de los espacios socioculturales. Las personas de la sierra, las personas de la costa, las personas de la selva, su comportamiento, así tengan una buena familia, tengan un papá, tengan una mamá, se alimenten bien, su comportamiento va a ser diferente. Los de la sierra probablemente sean un poco más tímidos, un poco más callados, machistas. Hay un arraigo, ¿no? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, donde yo soy de la tierra, por ejemplo, que voy a veces a visitar a mi abuela no, primero los hombres, y ahí sirven a las mujeres. Ya, vamos a lavar los platos, ya. Y ahí, hijito, ahora descansa. Y ahí me ven a mí echado. Pero pasa. Cuando va mi esposa choca muy terriblemente con este tipo de cosas.
de comportamiento, ¿no? Y es un choque bastante fuerte para ella. Pues yo le digo, no, controla, porque después yo no te quiero traer y te molestas. No, y se molesta, pero terrible si no la llevo, porque obviamente allá me encuentro pues con la sexy, ¿no? La sexy. Ella tiene 3, 4, 5 hijos, ¿no? Pero, o sea, usualmente siempre, entonces las primeras veces que iba, sí iba solo. Pero no para hacer travesuras, chicos. Ya, sí, sí. No, porque iba 1 o 2 días, ¿no? Sí. Bueno, profesor, mi compañero, mi amigo esposo dijo etiología. Eto. Ideología de causa. ¿Qué etiología? Etología. ¿Para qué estudia la etología? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Sí. No, profe, yo quisiera refutar eso. Con respecto A ver, yo lee lo que siento- dice el concepto. Queda responder la respuesta. La conducta de los animales. La respuesta me gustaría Dale, por favor. Ya, Escuchamos. yo digo que serían 2 procesos biológicos y experiencias y condiciones de vida. Ya. A cierto punto tiene razón él, pero este tema de etiología no tiene nada que ver. Es fisiología y ecología. La ecología es el estudio del ecosistema con los seres vivos, cómo conviven y comparten. Y la fisiología es la parte en la que son los procesos biológicos que tenían nutrición, respiración, respuestas a estímulos más coordinados. Y en relación de vida y condiciones sería la temperatura, el ecosistema. Por ejemplo, una planta, cuando la tienes en condiciones de sol, de agua, la planta puede crecer de buena manera. Igual con las personas. Si nosotros tenemos buenas condiciones de vida, crecemos, pero también nos afecta tanto. También puede ser repercutante en el hecho de vivir en un ecosistema seguro. Porque también Hay en el 2000, no sé si 2005 o 2007, hicieron un estudio de las moléculas de agua. ¿Ya? De la molécula de agua. ¿Puedo responder a mi compañero? Sí. A ver, chicos, tranquilos. Todos tienen derecho a opinar. Todos tienen derecho a opinar. Ya, tranquilo, van a tener su espacio. Quiero terminar, yo tenía mi idea. O sea que yo estoy acá pintado. A ver, chicos. Justo iba pero ya tu compañero está emocionado, ya se excitó tu compañero, ya es desgraciado, y lo voy a dejar. Yo iba, no, sin pelear. Habías mencionado que es exactamente, repite lo que habías La mencionado. fisiología es el estudio de los estímulos. Tenemos respiración, Ya, Estímulos eso de los es sentidos. Básicamente son los de cinco funciones. sentidos. No había dicho que habías dicho mal, sino había dicho que él considera que son otras ramas. Con el estímulo con su medio ambiente, ¿no? No es ecología. No, de hecho sí, etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal en su medio ambiente natural. Ya. Animales. Sí, dale. Pero sin pelear, por favor. Específico, tú no te refieres a la antropología, que estudia la conducta del ser humano ya. En sus culturas, Creo que si tuvieras trabajado en ese punto, La profe sigue haciendo hablando de una Claro, la antropología. hablando del ser humano. Claro, o la anatomía también puede ser, que es el estudio de los órganos. Ahora sí. Las posiciones del ser humano. Claro, muy bien, Alison. Los estudios sociales parten o tienen su base de los estudios de las ciencias naturales. Ya, entendiendo, no sé si ustedes recuerdan que al principio de la primera clase les mencioné a 2 filósofos muy importantes, a Aristóteles y Platón, que en sus años, que usted sabe, no hay escrito, bueno, Platón sí dejó escrito, pero Aristóteles no. Aristóteles era a través de qué? A través de sus discípulos. ¿Ya? Entonces, desde esta época, sí, pero no hay problema. Desde esta época, por ejemplo, se entendía que el comportamiento del ser humano se distanciaba del de los animales por características específicas. En un sentido estricto. El ser humano es racional. Él nos puede Racional. decir que somos animales. Ya. Que él deja de los animales. ¿Somos animales? Sí, somos animales. A ver, chicos, sí somos animales. Racionales. A ver. Tranquilo. Tu compañero no ha dicho en ningún momento, ya no ha sido específico, ha dicho que solamente el hecho nosotros los humanos también somos animales.
Ya, ahora, no lo ha dicho de manera despectiva, tranquilo. Aunque sí hay uno y otro animal a veces, ¿no? Como en la política, ¿no? De vez en cuando se encuentra. Es una broma. A lo que vamos. Ciertamente, como les decía, para que los estudios sociales tengan la preponderancia que tienen hoy en día, han empezado como base a las ciencias naturales, a la filosofía, a las matemáticas mismas. Las ciencias sociales son unas ciencias nuevas, unas ciencias jóvenes, pero han tomado realmente un interés y sobre todo han podido permitirse abrirse campo en donde el mundo, donde las ciencias mismas en general son muy complicadas. Yo les hablaba sobre el rigor científico. El entorno, chicos, el entorno cambia. El entorno hace que el ser humano se adapte. ¿Por qué, por ejemplo? Dame un minutito. Y a eso iba mi ejemplo. Y me gustó, por ejemplo, el tema de la antropología. Ciertamente. La antropología es una rama. No solamente la antropología, está la sociología, ¿no? Que ya se van separando de las ciencias sociales, efectivamente. Acá hay una carpeta. Allá adelante hay una carpeta, solamente sacarían lamentablemente, pues hasta que venga el profe Wilson, vamos a estar así. Para no hacernos tanto lío, a lo que les mencionaba, hubo un experimento que se hizo con las moléculas de agua. ¿Qué hizo el experimento? A una molécula de agua le ponían un tipo de música suave, tenue. A una molécula de agua. Por favor, a ver, los celulares. Hay que ponerlo acá, ponlo acá abajo. Chúpalos y ponlos ahí abajo. Entonces, ¿qué nos permitió esto entender? Y a la otra molécula le pusieron música muy fuerte, muy estrambótica, por decirlo así. ¿Ya? Y cuando revisaron, las moléculas de agua habían modificado un poco su estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ambiente, el entorno, va a influir mucho en cómo se desarrolla. ¿Ya? Desde lo más básico, las interacciones sociales, son muy importantes en el desarrollo. Ojo, chicos, en el desarrollo. Habíamos hecho una diferenciación de lo que era crecimiento y de lo que era desarrollo. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, primero voy con él, luego contigo, ¿ya? No, vamos a pasar de la segunda lámina. Sí, profe, claro, usted está hablando del aspecto biológico, pero se habla del aspecto psicológico. Un ejemplo sería el experimento de Milgram, que yo pienso que tiene que ver mucho con el entorno. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo revisaron? Sí, lo revisé. Por ejemplo, trataba de, por ejemplo, usted es el profesor, ¿no? Usted está ahí y estamos nosotros. Imaginamos que solamente hay un alumno. Usted dice que América lo descubrió, un ejemplo, no sé, Hitler. Y entonces yo digo Cristóbal Colón, pero usted dice que está mal y me da estas tablas eléctricas hasta que yo piense que el que descubrió América fue Hitler. Entonces también eso daría a que nuestro entorno, nuestros padres, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión, sería en el ámbito social, más claro la antropología, sería como un ejemplo psicológico del experimento de Milgram. Milgram experimentó y en esas épocas había un tema, por ejemplo, que no había mucho control de los experimentos. Hoy en día, por ejemplo, no puedes experimentar con los seres humanos, salvo consentimiento informado, ¿no? Como hablábamos la semana pasada. Tienes que firmar tu consentimiento y estar de acuerdo con todo lo que dice el experimento. Y antes de continuar con Milgram, quiero primero escuchar acá. Que vivían en entornos diferentes. Sí, justamente, como hay como los biológicos se relacionan con el entorno, las personas aprendemos por fases a caminar, a hablar y distintas etapas, pero la cosa es que lo golpean y se quitan con ellos, pues el niño no va a hablar a los primeros 4 años, porque yo viví en un ambiente así, no yo, sino un niño que estaba Conocidos. Ajá, y no pude hablar, tenía 8, no pude hablar, solamente decía como que, mi mamá, pocas palabras.
Entonces, el entorno afecta demasiado que es lo que son las etapas en las que hace de aprender algo. Por ejemplo, a leer, a escribir, a caminar, como menciono. A eso me gusta. Su compañera ha dado en el punto y es muy importante entender que los entornos, si son complicados, son difíciles, van a frenar tanto el crecimiento como el desarrollo. ¿En qué sentido? Crecimiento. Si no me alimento bien, no voy a aumentar masa muscular, no voy a crecer. Hello. Ah, sí, acá está. Ya le iba a sortear ya para... Por favor. ¿Aquí? Ya, muy bien. Entonces, algo que tiene que quedar y que ser muy importante es que no podemos ser reduccionistas, ¿ya? Por el tema del rasgo humano. Y entendiendo que al ser seres biopsicosociales, en los tres aspectos, nuestro desarrollo y crecimiento va a ser influenciado biológicamente, psicológicamente y socialmente. Todo ambiente nos modifica. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser que se adapta. Yo los mando, por ejemplo, a la sierra, a Cotabambas. A 5 de aquí los mando a Cotabambas. La primera semana, profe, ya lo aguantamos, ya queremos regresar. 2 semanas después, profe, no se preocupe, ya van a estar en shortcito, en bolito, vacilando por ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy adaptable en función específicamente a aspectos importantes. Ahora vamos a revisar la parte biológica, por ejemplo, el punto de partida. Ustedes saben lo que es el ADN, conocen lo que es el gen, los cromosomas. Ahora, la genética propone un rango de posibilidades. Ahora, el desarrollo ocurre dentro de ese rango y con múltiples influencias. ¿Qué implica esto? Una persona puede tener predisposición a la talla alta. ¿Por qué? ¿Por qué predisposición? Porque mamá, mujeraza de unos 70, papá, un hombre 1,90, y sale un peticito de unos 50, ya no creció. Y el papá puede decir, ¿no? Ah, acá hay trampa, acá no, y encima se parece al vecino. Ah, no, ahí es muy terrible. Pero, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, la nutrición y la salud durante la infancia van a influir mucho. Y ojo, ¿por qué? Porque esto es muy importante lo que vamos a ver acá. Necesariamente no es eso. O sea, necesariamente no solamente es eso. También que también puede ser ascendencia o decadencia genética. Ahí vamos a ir. Por leyes de Y ahí vamos a ir. ¿Ya? El genotipo, que es la información genética que una persona posee. Ya, es el genotipo, ¿no? O sea, nosotros venimos con una carga genética. Como decía, puedes tener un tío, un primo, un sobrino alemán, ¿no? De 2 metros, tienes familia o descendencia italiana, porque aquí, por ejemplo, en Perú, tiene muchas razas, muchas mezclas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo familia que es, dicen que son de los españoles, pero de esos españoles, los malos españoles. Teníamos mi tatarabuelo fue español, pero fue un español que vino huyendo de España. Y supuestamente había cometido crímenes en España. Mi familia tiene antecedente criminal. Y eso no implica que yo voy a ser un criminal o participar en criminal. Entonces, ¿se dan cuenta cómo pasa de una situación? Entonces, una persona tiene genes, por ejemplo, tus abuelos pueden ser un moreno crespo, y tú ya no sacaste nada de eso. Ya no sacaste ni el pelo te salió más, ¿cómo se llama? Liso. Ciertamente, del cabello rizado, por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los hermanos, por ejemplo, si papá y mamá tienen un tipo de sangre, mamá tiene un tipo de sangre, los hermanos, la condición es que tengan el mismo tipo de sangre. No, es junta, es AO o AOB. Ya. Entonces va a variar. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante, que es el azar biológico, es como una moneda al aire.
Es por eso que en la familia a veces todos salen blanquitos y sale uno morenito. En mi familia, por ejemplo, mis dos hermanas, que son menores que yo, ellas han salido gringas, blanconas. ¿No? Mi papá es de tez clara, yo salí un poquito más quemadito. Y entonces ellas, por ejemplo, decían, no, tú eres el adoptado, me decían a mí. No, así se juegan los hermanos, no tienen una forma. Por el azar biológico. Yo fui el primer hermano, el primer hijo de mi mamá, de mi papá. Mi mamá es una mujercita de 1,50. Mi papá sí es un poco más alto, ¿no? 1,70. Yo sacaba la talla de mi papá, pero el color más o menos y los rasgos de mi mamá. Mis hermanas, por otro lado, han sacado la talla de mi mamá porque son dos enanas, ¿ya? Pero han sacado los rasgos de mi papá. ¿Se dan cuenta? Ese es el azar biológico. Ahora, ustedes en el tema de la biotecnología se pueden modificar y pueden cambiar justamente eso, ¿no? Porque ustedes van a jugar a ser Dios, ¿no? Y saben eso, ¿no? O sea, hay un tema de modificación genética terrible, oye. Ahora, por favor, siempre desde el campo de la ética, ¿no? De la ética. Entonces vamos avanzando. Es lo que no siempre vemos, pero está en el ADN, es lo que no vemos. ¿Por qué? Porque yo no, por ejemplo, tú no tienes los ojos los ojos verdes. Pero si tienes un abuelo o un tío o tu papá tiene los ojos verdes, está en tu gen, que posiblemente en sus hijos o en tus nietos, hasta la quinta generación. Muchas gracias. Entonces, no se ve, pero está ahí. No se ve, pero está ahí. El fenotipo es lo que se puede observar. La apariencia, esos ojitos marrones, el cabellito rizado, el cabellito trinchudo, lacio, como decían ustedes, la estatura, es todo, es lo que sí se puede ver. Por otro lado está la heredabilidad, que es el grado en el que más o menos un rasgo puede ser heredado y va a depender mucho de la genética, de cómo se transfiere de padres a hijos. Nosotros cargamos genéticamente rasgos, sí, y eso va a influir en qué? En estatura, en inteligencia, heredado. Y supuestamente, ahora, el temperamento es innato, claro, es heredado. Por eso dice, no, este se comporta igualito que su abuelo, así, esas reacciones que él dio. Pero la intención se hereda. Por ejemplo, dos gemelos. Sus padres son doctores, digamos, inteligencia, pero esos gemelos son los separados. Uno se crió en un ambiente pobre, apenas puede trabajar con ellos, y otro se crió en un ambiente con todas las... y aparte de eso, de estudio, es siempre rara la biblioteca, pero son gemelos y los dos tienen la capacidad de recursos. pero uno se el estímulo, ¿no? repuesto y el otro Ni iba al colegio, digo. aparte apenas puede escribir. ¿Qué pasó? ¿No? Por eso. ¿Qué necesitas? Ah, no hay pan, no hay chicha, no hay limonada. ¿Y ahí qué hago yo? Ah, él es de aquí. Sí, pero es Ah, pues entonces ingresa, pues, señor. Pero era muy distinto, eran distintos, porque uno tenía como que la piel más oscura que el otro y los otros dos eran más claros. Entonces, de ellos eran distintos, pero aún así eran distintos. Y ciertamente, a ver, chicos, primera advertencia, no quiero escuchar murmullos, los voy a sacar de la clase. Yo les dije en un momento, cuando yo estoy hablando no me interesa sus celulares, hablen, rían, jueguen, hagan lo que quieran. Pero si uno de sus compañeros está hablando y ustedes están interrumpiendo, los voy a sacar de la clase. Y no se molesten.
No les voy a descontar puntos, no se preocupen. Pero mejor vayan a conversar afuera. Hay bastantes espacios de grad para que puedan hablar. He visto un montón y hay mucho espacio para poder sentarse y conversar. Vayan por ahí. Pero no aquí. No hagan que cometa homicidio. Yo soy una bestia también. Está en mis genes. Antes de que comente el señor. Acá. Ahora, es importante entender, por ejemplo, desde los dos puntos de vista de sus compañeros, que mencionan que justamente el entorno, el ambiente modifica no solamente el comportamiento, sino también el desarrollo, de cómo se desarrolla. Y no necesariamente específicamente con los colores o los rasgos, los colores, sino también el tema de la talla. ¿Por qué? Porque ¿qué influye en la talla? La alimentación. Si uno no se alimenta bien, por más que tengas el genotipo, no vas a estirar, pues. Pero, por ejemplo, yo he visto casos, yo tengo un tío y una tía, mi tío Raúl, que debe medir unos 60, y mi tía, a duras penas con sayonara, debe llegar a 1,30, chiquitita la. Míralo a su hijo, grandazo. ¿Por qué? Ay, sí. Porque imagino que también jala, pues, ¿no? Genes, como decía su compañera, hasta la quinta generación. Era chiquito, desde que yo lo he visto, desde que tiene uso de razón, deportes. Desde que tiene uso de razón, piscina. Ya, el ambiente. Y es un gigantón el miércoles, es grandazo. Ya tiene como 13 años y está a mi talla, imagínense lo que va a crecer. Pero se dan cuenta que el ambiente, el contexto, también ayuda. Ahora, ya hacer experimentos como lo hicieron, por ejemplo, con Messi, a Messi lo hicieron crecer casi 13 centímetros. Porque el enano era chato, pero lo hicieron crecer inyectándole hormona de crecimiento, hicieron toda una situación para agrandarlo. Lo lograron, pero utilizando ya no el contexto, sino la genética para modificar ciertamente su... ¿Alguien quería comentar? Primero el de atrás y luego... Profesor, yo creo... Dale. Ya, el ambiente también influye, pero con todo respeto, yo pienso que no porque una persona vive en un entorno precoz o carencias, significa que va a vivir una vida con un pensamiento. Si una persona hereda eso, el temperamento, la inteligencia, la persona puede desarrollarse hasta llegar a... Yo pienso que la debilidad es cuando una persona tiene todo. Yo lo pienso así, porque cuando uno vive en comodidades, siempre va a tener algo o un defecto que lo va a hacer atrasar bastante. A que a una persona que se busque la vida o busque intentar llegar más lejos de lo que puede llegar o alcanzar. Discutible, ¿ah? Es discutible. Discutible, pero no te quito la idea porque al final de cuentas me parece interesante tu forma de cómo estás entendiendo de cómo puede funcionar. Discutible, ¿por qué? Porque tendríamos que revisar y buscar, hacer experimentación para poder sustentar tu teoría, porque es una teoría al final de cuentas que tú la estás implementando, que puede estar basada, no lo sé, quizás por ahí en motivación misma personal, o has visto No, ya es de familia. ¿Ya? No, claro, y está muy bien, pero lo que se tiene que entender es que nosotros tenemos que... ¿Quieres comentar algo? Pero aguántalo, porque primero acá, luego allá y luego acá. Yo quiero dar un ejemplo respecto a lo que usted estaba hablando, porque por ejemplo en China, durante la revolución que hubo, se puede ver que las generaciones de tiempo son mucho más pequeñas y débiles en cuanto a lo físico. Y conforme han ido pasando el tiempo, las nuevas generaciones de los chinos han ido aumentando de talla, de masa muscular y todo ello. Ciertamente, ¿por qué? Porque la nutrición fue importante, por ejemplo, y frenó el crecimiento. Y no solamente el crecimiento, sino también el desarrollo. Ahora sí voy por acá. Porque yo tengo dos hermanos que son mellizos y han crecido en el mismo ambiente y uno es totalmente contrario a lo que se relacionó con la universidad, como fue, y así, y han crecido en el mismo ambiente al mismo tiempo. Entonces, yo creo que es más carácter de cada uno. Ya, recordando algo biológico. El azar biológico. Hay una diferencia entre mellizos y gemelos. Oye, En total, no se yo les llama digo una cosa, mellizos, digo otra. se les llama gemelos homólogos o gemelos heterólogos. Tus hermanos Voy a son dar mi gemelos heterólogos. poderosa opinión. Ellos no crecieron en la misma bolsa, no se han alimentado de la misma placenta, son diferentes genes. O sea,
Son como digamos hay una variabilidad entre ambos. A diferencia cuando se crían los dos en la misma, de una sola placenta se comunican ambos. Esa es la diferencia. Los gemelos son mellizos. Forma la mayoría de veces. Ahora, ¿terminaste? Todavía no. Le cortaron la inspiración. Dale. bueno, total, tú me estás diciendo que también depende del carácter de cada uno, porque son mellizos y uno si es uno como que pasa picado y otro como que más relajado, ¿no? Bien. Claro, eso también, como te digo, como dice el profesor, sí o sí tiene que ver en el entorno. Puede que o debe ser la misma crianza para todos, pero puede que haya una diferencia. Puede que en un mellizo se le, como que digamos, desde el inicio se le decía que hagan más o capaz como vieron el interés de uno y ya como que traen el otro. Te estás cerrando en algo. Recuerden, el azar biológico es importante. Ya. Y la generación que tenemos detrás, tenemos mucha familia. Ahora, puede haber uno de ellos, el azar biológico puede haber hecho heredado la inteligencia de alguno de los parientes que sí realmente es inteligente. Mientras que quizás el otro ha heredado la inteligencia de uno medio tarantino que apareció en tu casa. ¿Me dejo entender? Aparte de ello, hace un momento, solamente para terminar la idea, hace un momento dijeron, el temperamento se hereda. El azar biológico, por eso es en que yo no tengo las mismas características que mis dos hermanas, a pesar que hemos crecido con papá y con mamá juntos, pero no nos comportamos así. Ellas mismas se llevan 1 año y 8 meses, se llevan las dos, y son completamente opuestas. Una es bien codo, esa no te da pero un sol, mientras que la otra no sabe ni de dónde sacar dinero para dar, y son totalmente diferentes ambas. Y se han criado en entornos o en contextos únicos. Entonces, solamente para terminar mi idea, luego ya te doy, por allá también levantó la mano. El azar biológico, chicos. El azar biológico. Y ustedes están estudiando, se están formando. ¿Para qué? Para controlar este azar biológico. Pero ahora, el azar biológico van a controlarlo, por ejemplo, el de los ojos, probablemente el de la talla, el del color de cabello, el del sexo y todo. Pero la vida se abre camino. Hay una teoría del caos, no sé si lo han escuchado, por ejemplo, ¿no? Albert Camus, por ahí, Mario Focal, mencionaban ciertamente, ¿no?, el tema del caos, ¿no? Que un mismo evento puede presentarle muchas variables. Ha habido muchos pensadores que han trabajado bajo esta teoría, ¿ya? Y ha funcionado. No es que haya funcionado, pero ha explicado muchos aspectos que ocurren. Hay entornos donde puede crecer, un chico crece en un entorno totalmente hostil, donde es maltratado y todo, es una eminencia en medicina, es un genio en derecho, o es una buena persona. El azar biológico es importante entenderlo. Y ahora, ¿quieres opinar? No, voy a darle el paso para él. ¿Querías comentar algo? Que parte de los procesos superiores propios de los seres humanos, que dos personas pueden estar genéticamente gemelos, pueden ser iguales genéticamente, desarrollarse de mismo tipo y todo, pero su pensamiento simple es diferente. Todo tipo de personas, cada persona tiene un pensamiento diferente y eso es lo que seamos gemelos. Ciertamente, y la personalidad lo dice, ¿no? Todos tenemos una forma distinta de comportarnos. ¿Recuerdan lo que les hablaba de Platón y Aristóteles? Ellos trabajaban sobre tres aspectos importantes. El ethos, que era la forma de ser, cómo me comporto yo, mi carácter. El pathos tenía que ver con los sentimientos y las emociones, ¿no? Mi forma de sentir. Y el logos, que viene del tratado de estudio, tenía que ver con el pensamiento, mi forma de pensar. El ser humano tiene una forma de pensar única, una forma de pensar, de sentir diferente y una forma de ser en función a su pensamiento y a su sentimiento.
estos tres aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque para evaluar personalidad, la personalidad se mide a través de la forma en cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Sencillo. Cualquier test de personalidad busca esos tres aspectos importantes. La forma de pensar, sentir y actuar. Sí, profesor. Y para cerrar, porque ya tengo que pasar, Sí, sí, la segunda lámina y no paso. Sí, voy a ya con esto ya tal vez me quede más callado. Hasta que No, lo que esté adelante. Es que, Nicole, está bien. Es que el nombre científico, lo que ella está diciendo del terólogo o los opuestos, está bien, pero los teólogos son mellizos. O sea, son mellizos. No es que esté mal lo que ella dice, que son mellizos. No, es que en ningún momento digo que estaba mal. Digo que Lo término. ella decía, pero ¿cómo yo tengo hermanos que son gemelos o mellizos? Por ejemplo, son mellizos, no me ¿no? quiero continuar. Son diferentes y... Dale. Yo tengo mis primos que son gemelos. Ya. Yo les he visto crecer desde pequeños, la verdad, bastante. Y yo a veces vi, por ejemplo, mi tío tiene su... es de familia ya que desde lo más joven tiene su empresa todo y ellos viven en un ambiente diferente, ¿no? Entonces yo desde pequeño los vi creciendo. Y llegó un punto cuando ya ellos ya están adolescentes, ¿no? En que ya ni siquiera hablan, ya ni siquiera tocan, o sea, la familia cambia. Y eso de respecto al entorno, también, porque tengo uno de los gemelos que tengo, de mi tío, es bien bueno. Y el otro es como que más superficial a las cosas que tiene. Aunque el otro es materialista y el otro es como más emocional, más se queda más con eso. Entonces, yo pienso que al final de cuentas seas mellizo, no así como te críes tus propias, hasta como tú mismo te sientas, da disponible. Porque mire, es más probable que una persona entreviva que drogadictos que vuelva drogadicto. Es muy probable. Pero hay también probabilidad en que no lo sea. El caos. El caos, El caos. Pero yo le paso para finalizar lo que voy a hablar. Bien. ¿Querías comentar algo? Sí, que tiene mucha razón porque el entorno social influye bastante, porque mientras uno puede tener puntas así superficiales, el otro puede estar como personas más humildes y eso es lo que debe ser su carácter. Bien. Creo que eso que dijo también depende un poco del desarrollo de habilidades, porque como dijo del ejemplo de gemelos separados al nacer, uno vive en un entorno diferente al otro, uno con precariedades y otro con muchas comunidades. Se puede decir que el que tiene precariedades puede desarrollar más algunos aspectos como la inteligencia, o sea, tiene gen pero lo desarrolla más que el otro porque ya tiene todas las comodidades, así que uno tiene la necesidad de desarrollar más su inteligencia para poder salir de ese ambiente. Ciertamente, y ciertamente, y pasa, por ejemplo, y no solamente y esto cómo se descubre, por ejemplo, esta situación de que a veces la necesidad del ser humano te hace abrirte camino, buscar espacios. Lo que pasa es que entendiendo, y para no cerrar, para no quedarme con esta, recuerden que no significa que algo sea 100% genético, sino que tanto va a influir la genética frente a una situación u otra. No implica que porque tiene los ojos verdes, el hijo tiene que tener los ojos verdes. O sea, no hay un implicado. Pero sí hay una probabilidad, y que se entienda así, que se entienda desde el azar biológico. Recuerden, ahora sí pasó. Lo que su compañera comenta es en que justamente los entornos te pueden permitir y te pueden dar todas las opciones, pero también va a depender de cómo nosotros, primero, alcancemos esas opciones, porque su compañera hace un momento decía, puedes tenerlo todo, y puedes ser un vago, que no te puede interesar nada, y quizás no tienes nada, pero tus ganas o tu intención, la suerte que tienes por querer superarte, puede hacer que mejores. ¿Qué tiene que ver eso con el temperamento? Y el temperamento sí es heredado. Ahora, hay dos aspectos importantes: el temperamento y el carácter. El carácter es modificable y se va modificando y es adaptable ¿con qué? Con el ambiente. ¿Es adaptable con qué? Con los contextos en los que se desarrolla. Es como un caballo brioso, ¿no? Un caballo, ese es el temperamento. El caballo brioso que está libre y hace lo que quiere. Pero ahí está el temperamento, el carácter, que es el jinete, el que controla ese caballo. Y que de vez en cuando a veces se desconecta y
y hace lo que quiere, pero siempre está controlado. Freud hablaba acerca de las pulsiones, ¿no? Freud hablaba, por ejemplo, acerca del ello, el super yo, el yo, ¿no? ¿Recuerdan, no? ¿Han visto, por ejemplo? El yo es el yo consciente. El super yo es la moral. Es la que me dice, es como si tú tuvieras el ello y el yo acá. El ello es el diablito y el yo, el super yo es el angelito, ¿no? Y Dios, por ejemplo, mañana tienes un examen y hay un amigo que te dice, hoy vamos de fiesta. El ello te dice, vamos a divertirnos. Mientras el super yo dice, estudia. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos aspectos, estos conflictos internos que tenemos, tienen que ver todo con nuestro inconsciente. Entonces, esta es la naturaleza propia del ser humano. El ser humano es un ser muy complejo y la psicología intenta explicarlo. Digo intenta porque obviamente es un aspecto muy amplio, es un espectro muy amplio el que nosotros tenemos que sumirnos. Y es por eso que se realiza y es por eso que cada día hay mucho más ramas de la psicología. Antes no había tantas ramas, ahora sí. Y los psicólogos se van separando, se van abriendo y cada uno a su rama. La psicología clínica, la psicología educativa, organizacional, la deportiva. Hay un montón de psicologías en esta entrando. Ya. Vamos. Cerramos ahí, porque si no, no acabamos nunca. La epigenética, ambiente y expresión genética. Por ejemplo, ¿el entorno puede modular cómo se usa la información genética? ¿Sí o no? Sí, obvio. Tú puedes crecer hasta los 2, 3 años, por ejemplo. Hay niñitos que crecen, por ejemplo, 80 centímetros y tienen 2 años. Ay, te va a ser alto, dicen. Pero algo cambió y ¡plum! Quedó ahí. Se estancó, se frenó. Y eso ocurre constantemente. Como lo mencionaba por ejemplo al principio, decía, ¿no? El ambiente infiere o interfiere, para bien o para mal, en el desarrollo de las personas, de los animales, de las plantas, de todo. Porque si a una planta le quitas ¿qué? El sol, se va a desarrollar con otra planta que está bajo el sol. El color de nuestra piel, por ejemplo, si consumimos bastante vitamina C, tomamos la vitamina D, nuestra piel va a estar un poco más brillosa y todo. Cambia, se va modificando, se va corrigiendo. Nuestra alimentación, si yo fumo, si yo tomo todos los días, me va a empezar a salir, ¿cómo se llaman esos puntitos? Puntitos negros, los barritos. Si mi alimentación es mala, ¿qué va a pasar con mi aliento? Aliento a dragón voy a tener. Toda la primera fila va a estar, pero terrible. El ambiente no reescribe todo, pero puede influir en la trayectoria de qué? De la salud, el aprendizaje y cómo una persona se va a adaptar. Ahora, el ambiente no es el ambiente, o sea, el ambiente es todo. Ahí está el contexto en el que ustedes vivan, se desarrollen. Hablábamos hace un momento, la gente de la sierra, la gente de la selva, la gente de la costa, tienen diferentes formas de pensar, formas de ser, formas de sentir, formas de expresarse. ¿No? Hasta el mismo desarrollo de cómo, por ejemplo, las personas de la selva tienen enamoradito, enamoradita a partir de los 10, 11 años, los de la costa a los 13, 14, 15, los de la sierra 18, 19, 20. O justamente puede ser por crianza castrense, por algo, pero algo modifica justamente, cambia. Y el ambiente, o sea, no es que lo reescriba, pero sí va a influir bastante en cómo nosotros nos vamos desarrollando. Las hormonas y cambios fisiológicos. El sistema endocrino coordina crecimiento, metabolismo, pubertad, sueño y respuestas que podemos tener nosotros al estrés. Por ejemplo, hay aspectos importantes que nos van a permitir, quiero que se entienda esta parte desde un punto de vista, por ejemplo, cómo nuestra biología va a influir bastante. Les digo una cosa, si los niveles de serotonina bajan, ¿cómo va a estar nuestro estado de ánimo? Decaído, cansado. Si nuestros niveles de cortisol suben,
¿Vamos a poder dormir? No. ¿Va a alterar nuestro sueño? Sí. Si una persona tiene 12 años, se inicia sexualmente, su vida sexual, ¿su desarrollo de pubertad será adecuado? No. Entonces, hay toda una línea que tenemos que ir a ver y tenemos que entender de cómo afecta el curso de nuestra vida, nuestro desarrollo, a raíz de lo que ocurre específicamente. Por más que tengas un excelente sistema endocrino, pero va a influir la forma, cómo te desarrolles, si hay aspectos de tu vida que no se modifican. ¿En qué sentido? Chicos, dopamina, oxitocina, serotonina, cortisol, todo eso, lo que pasa es que al estar con las pantallas, tener la pantalla, por ejemplo, todo el día, ¿qué pasa con nuestras pantallas? Lo último que vemos es un TikTok antes de dormir. O cuando la pantalla te cae en la cara. Estás mirando, te cae una ya es hora de dormir. ¿Y está dónde? Al costadito de tu almohada. No me digan que no. Ahí está. Entonces, no desactivamos nuestro cerebro. Y queremos dormir bien, por eso que despertamos en las mañanas con pesadez. Porque es un licuado de hormonas y neurotransmisores. Y la idea es en que tu cerebro necesita descansar antes de dormir. Unos 20, 30 minutos antes de dormir ustedes tienen que apagar el tema tecnológico. Va a ser difícil, pues. Leer los libros sí, pero lo que pasa es que activas igual un poco el tema de la idea es en que mires el techo de tu casa. No importa si hay ruido o no hay ruido, la importancia que tiene de mirar el techo de tu casa y encontrarte contigo mismo. ¿Hace cuánto que no conversas con ustedes? Ya, un tema es que si conversas contigo mismo y la otra persona te contesta y hay un problema de... La diferencia entre los neuróticos y los psicóticos, ¿no? Los neuróticos le hablan a Dios, mientras que los psicóticos escuchan a Dios, ¿no? Es una analogía que hacen en relación a eso. Pero entendiendo, por ejemplo, desde el punto de vista, somos seres neuróticos, ciertamente. Nuestra neurosis está peor, terrible. La acción-reacción, reaccionamos rápidamente frente a alguna situación, ¿no? Ya hace un rato que nos exaltamos los humos. Es parte de... El tema es en que tenemos que saber controlar estos aspectos para que pueda... Y esto todo es consciente. Hasta el metabolismo. Hay, por ejemplo, estudios que ahorita están entrando, por ejemplo, en la alimentación de los niños. Cuando tú obligas a comer a un niño, no absorbe los nutrientes que debe, a pesar de que le puedes estar alimentando bien, porque el sistema nervioso central infiere de que lo que le están dando no es saludable, y eso hace que ya no absorba los nutrientes que correspondan, y ese niño no se va a alimentar. Cuando un niño come la comida que le gusta, se van a dar cuenta, por ejemplo, o hagan experimentos con sus chiquitos, sus niños chiquitos, cuando le das alimentos que le gusta más, va más rápido al baño que cuando no. Se extriñen, o se le puede aflojar el estómago, pasa. Y vean y revisen. Imagínense que solamente hablamos de metabolismo, que creemos o pensamos, por eso que hay algunos que tienen el tránsito lento, ¿no? Van al baño después de 2-3 días. Tengo una hermana, la que les digo que es codazo, por ejemplo. Ella el martes come beterraga y el domingo recién está defecando la beterraga. Como 5 euros, a eso lo guardas, caramba. Lo brava. Su metabolismo influye mucho con su forma de ser, su comportamiento, y es una mujer muy estreñida, muy estreñida. Entonces, nuestra forma de comportarnos hoy en día tiene que estar directamente influenciado también por el tema hormonal, ¿ya? Por nuestras hormonas. Y la hormona, específicamente el cortisol, nos hace que estemos ansiosos, que estemos preocupados, tensos. El cortisol hace que olvidemos rápido lo que asimilamos, el conocimiento que asimilamos, la información que recibimos.
afecta demasiado. Es importante, chicos, tener en consideración y en cuenta de que las hormonas van a influir mucho en los cambios fisiológicos, y no solamente las hormonas, en el comportamiento. Va a influir mucho también en la forma en cómo uno se desarrolla. Y no solamente las hormonas, hablamos de los neurotransmisores también. Entonces es necesario empezar a entrenar a nuestro cuerpo, a entrenar, a darle sabiduría a nuestro cuerpo para que reaccione a razón o en función de ciertos aspectos. Por ejemplo, la impulsividad, ¿se puede corregir? Sí, controlando. Qué fácil es, ¿no? Control. No tenemos como el control de la tele, ¿no? De que le ponemos pause y luego lo activamos. No hay ese control. Terapia es bastante interesante. Aquí hay un aspecto importante, por ejemplo, las etapas que son sensibles del desarrollo. ¿Por qué? Algunos periodos muestran mayor plasticidad. ¿Han escuchado ustedes de la neuroplasticidad, por ejemplo? ¿No? Que nuestro cerebro se adapta constantemente y recoge más y más y más información. Entonces, lo he reducido a 4 etapas. La etapa prenatal, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la nutrición materna. ¿Han escuchado ustedes la frase que dice la abuelita? Cállate, no llores, no te molestes, que le vas a pasar en tu leche a tu... Sí. Que ese paso no tiene ningún sustento científico, ¿ya? No. Pero ¿qué pasa? La alimentación de la madre influye mucho en el tipo de leche que tenga y le pase a su hijito. Ay, no. Cuando las madres se alimentan a sus hijos, están pasando su inmunidad. Discutible, pero sí hay estudios que sí. He visto los estudios sociales que hablan sobre específicamente que, ¿cómo dicen? La no me acuerdo. Es como una especie de transmutación, ¿no? Que supuestamente. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, esos estudios faltan reforzar el tema del vínculo materno. ¿Cuál es el primer vínculo de un recién nacido? El pecho. Lo que hace, por ejemplo, el neonatal, el especialista, inmediatamente sale y ¡pum! Al pecho de la mamá. No a que vaya a funcionar, sino que escuche. El calor corporal. Eso. Y ese es el primer vínculo. Por ejemplo, los niñitos, los bebitos, saben cuál es su teta. Mi esposa, por ejemplo, al principio no tenía mucha leche. Ya, entonces contratamos a una, porque siempre hay matronas en los hospitales, siempre hay, ¿no? Y te cobran, ¿no? Por cada descarga, no por cada succionada, no, porque ese es otro tipo de servicio, me estás hablando. Pero, por cada chichi, o sea, por cada chichi te cobran, por cada chichi. ¿Ya? Entonces son 100 soles que pagan por cada chichi. Entonces, esta matrona, por ejemplo, fue a darle pecho y no lo aceptó. Y cuando era de su mamá, ahí sí. ¿Y cuál fue la alternativa? Sacamos un poco de leche, y miren cómo son las enfermeras, saben bastante, ¿no? Sacó un poco de leche y por el pecho de la señora. Lo hizo la enfermera, ¿cómo lo va a hacer yo el pecho de otra señora? Entonces la enfermera hizo todo este tema, hizo que se ponga una de las batitas de mi esposa con el olor y recién chapó la tetita. Miren, todo lo que se tuvo que hacer para una situación determinada. Se entiende, a pesar de, por eso el menor, el niño, el neonato, reconoce olores, sonidos, sabe, ese es mi papá. ¿Por qué? Porque tú le has estado hablando en la pancita, ¿no? Y si ya tú le hablas, todo reconoce los sonidos. Entonces, por ejemplo, yo lo hacía dormir y se dormía muy rico conmigo. ¿Por qué? Porque yo sí participé de los últimos meses, ¿no? Que era lo más importante, ahí estuve, ¿no? Yo hablándole, me parecía tonto yo hablándole en la panza de mi esposa.
y eran momentos únicos que tenía con él. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, yo le estoy contando un cuento y ahí te das cuenta. Nunca termino de contarle un cuento. Estoy en la mitad del cuento y ya está ya con la baba por acá, ¿no? Ya cae, dormida. Su mamá le intenta contar cuentos, su abuela, su abuelo, y no funciona, no duerme. Y a veces cuando yo salgo de viaje por teléfono, ¿no? Y se queda dormido con el teléfono, su mamá, ya se durmió. Ahora sí me voy de fiesta. Entonces, las experiencias no tienen el mismo efecto en todos los momentos. Importa la etapa. Ojo, importa, porque en cada etapa hay aspectos importantes que se tienen que tener en cuenta. Como les decía al principio, el cuidado prenatal es fundamental. En la infancia, crecimiento rápido, la plasticidad, cómo el cerebro, durante los primeros años el cerebro adquiere o se desarrolla lo más en esos 3 añitos, en esos 3 primeros años. Entonces la infancia es fundamental, su sueñito, la alimentación. Por eso que en la sierra, por ejemplo, le hablo de la sierra, el tema cultural, que duerma. No, que no esté despierto, que duerma. Los niños tienen un tema de sueño, o sea, tienen que tener una cantidad de sueño específicamente. Tiempo de sueño. Los niños, por ejemplo, me parece que tienen que dormir, no lo tengo claro, 18 horas duermen los niños. Entonces, ¿tú recién nacido? Aquí que nos diga, que nos explique. ¿Alguien ha criado al chiquito, la sobrinita, quizás? ¿O papá? Pero me parece que son 18 horas. ¿no? Y te exige, ¿no? La abuelita, por ejemplo, nunca iba a la universidad, nunca hablaba con una enfermera, pero que duerma. No, que duerma, hazlo dormir. Y lo amarran como tamalitos, ¿no? Apretados los tienen, los hacen dormir. Como tamalitos los tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante. Ay, caramba, Así, así. Eso. Ya parezco ¿cómo se llama el de Iron Man? Pero solo las manos, no se preocupen. Muy bien. Entonces es importante entender, por ejemplo, cómo en la adolescencia también hay ciertas modificaciones. El tema, por ejemplo, madura nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de qué? De identidad. Y hay un conflicto interno de los adolescentes que es terrible, terrible. Acá hay 17, 18 años. Sí. Ya, imagino ya cómo están. Un día me gusta un chico, otro día me gusta una chica, otro día me gusta esto, otro día me gusta esto. Ahora ya no quiero nada de esto. Me sale una aspirina, ¿qué miércoles cerrás? ¿Qué tenemos de ver? ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda, los conflictos internos. En la mañana tenemos una forma de pensar y en la tarde otra. Ahora, hay chicos que ni siquiera notan los cambios, porque el entorno ha influido. El entorno ha influido. Entonces ya depende de la familia, porque hay familias que van mucho al choque, pues no hay papás. A mí me bonito, ¿cuál es bonito? Esto, y lo tienen tan tenso y se llena de cortisol ese adolescente. Y la idea no es llenarlo de cortisol, es dejarlo fresh, que tranquilamente vaya avanzando, porque está buscando su identidad. Mi hijo a veces se levanta asado, ni para mirarlo. Yo de lejos nomás, de hecho 5 horas, ya me voy. Es asado, 11 años, y ya está en toda ya las hormonas alborotadas. Yo a veces lo molesto, no me vayas a traer embarazadas, por favor. Y su mamá todavía no piensa en esas cosas, su mamá vive en otro mundo, ¿no? Ella piensa pero se dan cuenta. ¿Sí? No sé si les había contado a ustedes en otra clase de los chats restringidos que tiene mi hijo. Ya fue. Yo no sabía. Su mamá menos, pues, ¿no? Ni idea nosotros. Ay, yo le reviso todos los días, le reviso el celular, ¿no? Y claro, obviamente tienes que tener un control, ¿no? Pero nos dimos por la sorpresa que había chat restringidos. ¿En qué aplicación? No puedo abrir, pues, porque tiene contraseña. Ya aprendí yo también a guardar los chats restringidos. No, señores, más. Pero sí me daba con la sorpresa, miren, 11 años y con chats restringidos.
escuchar. Claro. No, pero puedes ocultar. Pero pueden ocultar, a ver cómo. Sí, se oculta, ya. Pero echar el tejido, no tengo confianza. Y solamente con la clave aparece Solo que con eso la es. clave puede aparecer. Y ahí aprendimos todo, un montón de tutoriales, hemos buscado a otro chico, a otro de nuestros sobrinos que es adolescente, y asocio, enséñame cómo funciona el chat restringido. Ya mira tío, así es, en 5 minutos me dio cátedra de cómo lo ya se jodió mi mujer de Pueden quitar el chat restringido. Ah, ya ve, no creo que sí, ¿no? Como una autodestrucción, ¿no? Sí. Eso funciona mucho mejor. Bueno, no, pero les comento. Entonces, hay una mayor sensibilidad social y probablemente no haya nada malo, ¿no? Pero hay que ver, pues, toda una situación. Se ve todo un tema. ¿Por qué no Mi hijo ya está saliendo, o sea, ya está invitando a salir a sus amiguitas al cine y todo, ¿no? Y es un tema, ¿por qué? Porque es pagarle la entrada al papá, a la mamá de la chiquita, a la misma chiquita. Es un gasto terrible. Honestamente, en mis épocas era flotita, ¿no? Tu cartita ahí, ya, listo, suficiente. Ahora no, ahora todo un ritual. Que honestamente creo que los estamos demasiado ya sobreexponiendo a los chicos. Pero bueno, su mamá, que las citas, ¿no? Que ya hablé con la mamita y que la mamita está de acuerdo. Y ahí nos ven a nosotros 4 sentados mirando la película mientras que ellos dos adelante. Y de ahí, claro, ¿no? Ya vamos a cenar, vamos a comer algo, todo, ¿no? Y yo lo veo al papá del otro lado, atento, ¿no? Y yo normal, porque el mío me salió varón, dice. Machista el comentario, lo sé. Pero también entendiendo del otro lado, ¿no? Es su hijita, es su princesa, su primera hija. Y la otra que juega, los vales, pero sí se nota. Entonces se dan cuenta cómo es esta situación. Pues imagínense, en mis épocas, mi papá, ¿quién me iba a...? Me daba un sol, y tenía que guardar de sol en sol los 10 soles, para completar para el hotel no había. Hablo cuando ya era joven, pues, adultez, mantenimiento de la salud, ¿Qué fue con el profe? ojo, en la adultez de la reproducción. ¿Ya? Hay un tema, sí afecta bastante el estrés laboral, que es, y no solamente el estrés laboral, sino que el adulto, al tener mayor responsabilidad, hay mucha tensión, mucha tensión. Vivimos con cortisol, pero con preocupaciones. Hoy en día, la seguridad, por ejemplo. ¿Ustedes creen que un papá o su mamá, por ejemplo, están tranquilos y felices en su casa cuando ustedes salen a la universidad? No. Matan por su celular. Bueno, todavía el chimbote todavía se puede vivir, ¿no? Tranquilo. Pero se van a Lima, por ejemplo, qué terrible. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que practican deporte? Por ejemplo, yo a veces voy al CAR, donde practico. CAR, Centro de Atención Residencial. No, Centro de Alto Rendimiento. Allá. Y Porque yo conozco el otro, donde están los niñitos. el asunto es que, por ejemplo, he tenido un compañero que ha llegado, o sea, ¿qué nivel tiene que llegar de estrés a la persona para que se suicide? Por ejemplo, él representaba a Perú y llegó un punto que las críticas del mismo país han afectado tanto que se suicidó. Es una persona. ¿Intentó suicidar? No, se suicidó. Se suicidó. Y, o sea, ¿qué nivel se tiene que ver? Lo que pasa es que ahí hay un aspecto importante que primero se tiene que analizar. ¿Ya? Va desde, primero, las ideas que podemos tener de suicidio. El pensamiento. Aquí no se le ocurrió, me quiero matar, me quiero matar. Es parte de. Pero hay otro, la ideación, la planificación. Pero ¿por qué los deportistas sufren mayormente de depresión? Ya, ahora, el tema no es que tiene que ver específicamente con una línea, no solo los deportistas, hay muchas personas. Ya, ahora, son 3 aspectos importantes que tienen que tener en cuenta ustedes. Los seres humanos tenemos que tener 3 autos en casa y en la cochera. 3 autos. La autoestima, la autorregulación. La autoestima sabe, ¿no? El amor propio, la autovalía. La autorregulación tiene que ver con que tengo que aprender a regular mis emociones.
conocer mis sentimientos, conocer mis emociones. Si soy una persona que se enamora fácilmente, tengo que aprender a controlar eso, porque no todos los que están fuera son buenas personas. Ahora, el tema de la emoción, por ejemplo, es conocer y saber qué es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la autorregulación. Es la capacidad que tiene el ser humano, primero, para identificar la emoción. Segundo, para tratar de gestionarla y administrarla, comprenderla, entender por qué me siento así y a partir de eso buscar una estrategia que me permita poder controlar ese momento. Y el autocontrol, ¿qué es lo que nos falta mucho? Autocontrol. ¿Qué zapatos más preciosos? Me veo excelente. No, porque no tengo, porque este dinero lo necesito. ¿Ya? ¿Qué zapatillas tan hermosas? No, porque necesito por cuidarme. Qué moreno tan guapo. No, porque me han dicho que es mujeriego. ¿Se dan cuenta cómo cambia? El autocontrol, que es importante. Esos 3 autos tienen que estar en su cochera, sí o sí. El problema que ocurre cuando una persona carece de este tipo de situaciones, sus emociones pueden estar afectadas, sus sentimientos pueden estar afectados y también hay una predisposición. Entonces la idea es, a ver, chicos, papá y mamá, familia, hermanos, la familia no es que tiene que comprarte las zapatillas de marca, que tiene que darte la mejor comida, que tiene que darte tu propina todos los días. Ese no es el mejor papá o la mejor mamá. El mejor papá o la mejor mamá es aquel que sabe cuando su hijo está triste, cuando su hijo está molesto, cuando está enojado, cuando su hijo necesita quizás por ahí de un apoyo, de un auxilio. El problema es en que estamos perdiendo la empatía. No somos empáticos, no comprendemos cómo se sienten los demás seres humanos. Y peor los padres, porque a veces son muy cerrados. ¿Ustedes le cuentan todo a sus padres? No. Debería. Porque el papá debería de ser su soporte, debería ser su guía, debería ser su consejero. Pero los adolescentes, ¿a quién buscan como consejero? Al mejor amigo, el que está más jodido que uno. Es verdad. ¿Qué pasa cuando un adulto sobrepiensa demasiado? El sobreseimiento, por ejemplo, o el pensar de más, es una rumiación, pues, es un problema que tiene que ver con un problema de salud mental. ¿Ya? La idea es, no sé si han dado cuenta que siempre hay, el ser humano está lleno de manías. Y hay una característica, por ejemplo, yo veo cuando mi esposa pierde las llaves, levanta el cojín, no hay. De nuevo, levanta el cojín, no hay. De nuevo, levanta el cojín, no hay. Como abrir la red. Sí, igual. También, abrir la red y buscar el control en un lugar. Pierden algo y lo buscan 3, 4 veces. ¿No? Como están como el chavo, ¿no? He perdido 5 soles. ¿Dónde? Allá, pero acá hay luz, dicen. ¿Se dan cuenta? El tema es, chicos, que al estar lleno de manías, o sea, tenemos que aprender a controlar. Igual así como ese movimiento de buscar en el mismo lugar varias veces, es lo que hacemos los seres humanos, por ejemplo, de seguir estando con chicos o con chicas que tienen patrones de comportamiento similares. Ay, yo no sé por qué tengo tan mala suerte que me toca puros infieles. No, no tiene que ver con él o ella, tiene que ver con uno mismo. ¿Por qué es un grupo ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Aprende a conocer a las personas. Aprende a conocer a las personas. Nadie te dijo, caramba, acéptalo rápidamente. No. Aprende a conocer a las personas. Ojo, y su compañero tiene mucha razón, no es su responsabilidad. Pero ya, si es que hay un patrón, sí. Ahí sí. Ahora, ¿todos podemos vivir un desengaño? Sí. Yo sufrí un desengaño, por ejemplo, cuando tenía 17 años. Mi profesora de inglés me engañó. ¿Ya? Me dijo que era soltera y había sido casada.
¿Se dan cuenta cómo cambia? Se modifica. Entonces, lo que se tiene que entender es que los seres humanos tenemos que aprender a revisar y ver patrones. Porque no es que esté mal. Ay, no sé, pero a mí me gustan los chicos que sean altos, delgados, que tengan buena figura y esto. ¿Y acá? O sea, el problema es que nos hemos vuelto tan superficiales. Si tampoco pues encuentras a un moreno de 2 metros, buen cuerpo, vas a tener competencia, pues más. Y igual, si buscan una 90, 60 revienta, ¿ya? Van a tener mucha competencia, muchachos. Entonces, ambos lados. ¿Querías comentar algo? ¿Qué fue? A eso me iba porque también tenemos un patrón demasiado repetitivo. Lo que pasa, a ver, con el tema de la toxicidad, que son aspectos muy interesantes, porque, a ver, los celos, ¿tiene que ver con uno o con la inseguridad de otro? Si yo soy celoso, no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo, con mi seguridad. Y tengo que trabajar desde ese punto. Creo que igual Pero parece. ¿Cómo? ¿Tenemos conversación todavía? ¿Hasta qué tenemos que hacer? Son las 8:52. Ah, ya falta todavía que llegue. ¿Hasta las 11 tenemos que hacer? Sí. Mucho, ¿no? ¿Qué abuso? Bueno, ya, les comentaba. Entonces, aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, como decía, el tema de la toxicidad, ¿no? Entonces, hay celos, no solamente son celos, sino imponerte mi forma de pensar, cómo siento. A mí no me gusta ir a fiestas y a ti tampoco te tiene que gustar ir a fiestas. Yo detesto el olor a cerveza, a ti también te tiene que aprender el olor a cerveza. Tampoco. Ay, yo soy así, así me tienes que creer. No, por eso tengo rechazo. ¿Ya? ¿Qué? O sea, te tengo que decir por qué estoy molesto, por qué estoy molesta. No, hay muchos aspectos. El problema es que tiene que ver con qué? La crianza. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la autorregulación. Que yo tengo que saber cómo me siento, cómo soy. Y a partir de eso, tengo que buscar alternativas que me permitan que las personas puedan entender y comprender cómo soy. Aspectos importantes, por ejemplo, ustedes cuando ingresen a una relación, y esto bueno, no tiene que ver con la clase, pero me gustaría dejarles esta pequeña pastillita, sus no negociables. Tiene que haber 1 o 2 no negociables, tampoco 10 o 20, ¿no? 2 no negociables. Esto y esto, así soy y estoy tratando de corregir, estoy tratando de cambiar, pero por favor, si tú puedes con estos 2 no negociables, bien, ¿cuáles son tus 2 no negociables? Luego, todo, absolutamente todo se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que llegar a un consenso. Con mi esposa tenemos, ella sus 2 no negociables, yo mis 2 no negociables. Que no se negocia, no negocio. Yo el día que quiero tomarme unas cervezas, tomo mis cervezas. Y ella no me puede decir, ay, estás borracho, ya no puedes, no. Ella tiene que saber que específicamente, ya ella misma ve, dice, yo sí, ya es suficiente, te quedas con tus amigos, o me avisas a la hora que tengo que venir a recoger. Bien, listo, no hay ningún problema. Y yo le pongo la hora, ¿no? 5 de la mañana me pongo. Es no negociable. Yo le dije cómo era, y a mí la cerveza me encanta. Ya, por eso está esta pancita así. Ahora, ella tiene su no negociable, que yo tampoco me puedo meter con su no negociable. ¿Listo? Y lo otro, el fútbol. Soy malo, como les dije, pero me gusta el fútbol. O sea, donde sea, domingo, ella, oye, pero hemos quedado en ir a visitar a mi mamá, que vamos a verla, que se van a reunir todos. Te dije, domingo tengo un campeonato. No negociable. No, pero tú, que no sé qué, que siempre tu fútbol. No negociable. Ya, está bien. ¿A qué hora puedes ir a almorzar porque estamos hablando de comida? Termino mi partido y voy. Porque es no negociable. Entonces, listo, se acabó, lo negocié con ellos. Después, absolutamente todo. Amigos míos, ¿por qué me dicen? ¿Por qué le mandas tu ubicación en tiempo actual a tu mujer? Que no sé qué. Es que esa sí fue negociable, porque a ella le interesa saber dónde estoy. A mí me da igual. A mí me da igual. Dejo mi celular en un punto y me voy a otro punto. No se hace eso. ¿No? Pero, ya,
revisar mi teléfono. Ella, su rostro y su huella, abre mi teléfono. Como yo soy de la vieja escuela. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay aspectos que tienen que ser no negociables y luego todo se tiene que discutir. Absolutamente todo. Tengo que tener no negociables con mis amigos, tengo que tener no negociables con mis padres, tengo que tener no negociables con mis parejas. Si tienen 2 o 3, bueno, si ustedes pueden, bien. Uno no se puede involucrar en eso. Pero siempre la otra parte tiene que saber. Porque a veces ¿qué hacemos? Ocultamos nuestra verdadera forma de ser. Para encajar, para tratar de caer bien y esto. Y el problema, para no irme con el tema de la ideación suicida, es en que vivimos con máscaras. La depresión no necesariamente se ve en llanto y sufrimiento. La depresión también se puede ver con risas. La depresión se ve a través de bromas. O sea, la depresión no necesariamente tiene que ver con una persona cabizbaja, con el estado anímico decaído y todo, no. La depresión, pues eso, la depresión es a nivel de pensamiento y sentimiento. La desolación, cuando a veces afuera eres alguien, cerraste la puerta de tu casa y te caes, te deprimes. La desolación, la desesperación. Entonces, el tema es en que es muy difícil de poder advertir estos temas en personas cercanas a nosotros. Sí, complicadísimo. Tenemos que aprender a conocer a las personas. Si no, ¿qué hacemos? Ese es un problema. Es un problema de difícil solución. Es una época difícil de mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante, chicos, es ofrecer mi ayuda. Nada más. Y la psicología tiene un aspecto muy interesante en eso, que se llama, por ejemplo, la psicología no se impone, la psicología se ofrece. Y quien quiera recibirla, bien, y quien no, también. Va a depender de cada uno mismo. ¿Por qué? Porque la salud mental no depende de políticas públicas, no depende de sus padres, depende de ustedes mismos que busquen ayuda. Pero decía, ¿por qué no contarle todo a los papás? ¿Por qué ocultarle? Porque no van a tocar. Hablen. Eduquen a sus padres ustedes en que sus padres se entiendan y comprendan. Edúcalo. Va a ser difícil, no te digo que de aquí a la noche a la mañana va a salir. Y probablemente no lo logres al 100%. Una vez me dijo, yo soy tu papá y yo tengo que ver como, yo quiero que pueden poner mis ideas, pero no quiere cambiar. Como se no quiere. Y te cuento algo, mi papá es de la sierra, también un tipo muy machista, por ejemplo, ¿no? Muy machista, feliz y contento en muchos aspectos de mi vida, por ejemplo, ¿ya? Pero por ejemplo, él no concibe el hecho que yo esté con una sola mujer. ¿Ya? Él no concibe, él dice, oye, no puedes, o como que no puedes, te presento unas amigas, me dice, porque él es viudo, mi papá es viudo, mi papá falleció. Ya, pero por eso, o sea, es su forma de ser de él. Ya, entonces, yo le juego, le digo, ya vamos, pero y le sigo la corriente. Normal. Porque mi esposa lo conoce, señor Franco, por favor, ¿cómo está hablando? Y se ríe, se vacila, no le hace ningún problema, ni a ella. Yo recuerdo mi hermana, el día que le tronaron el cacahuate, porque así le digo yo, ¿no? Cuando perdió o tuvo su primera relación sexual, ella subió, ¿no? Porque nuestra cocina está arriba, en el tercer piso, y estuvimos sentados ahí, y ella subió todo así, toda la gañosa, ¿no? Y habíamos preparado con mi papá, usualmente preparamos desayuno en casa los fines de semana. Y varias cosas preparamos, juguito de naranja, juguito de papaya, y compartimos con toda la familia. Es un día familiar. Y sube mi hermana, ¿no? Estudiante de odontología en esa época, sube, toda así despeinada, despeluchada, como por acá así. Y así, ¿no? Le servimos su juguito y todo, se sienta. Y mi papá casi le da un paro cardíaco. Y yo le pregunto, ¿y qué tal ayer? ¿Cómo te ha ido? Ay, sí, me ha ido bien, y no sé qué, y empiezo a contar. Y ayer he tenido mi primera vez.
Y mi papá casi se muere. ¿Qué estás hablando? Oye, tú estás estudiando, que no sé qué. Y yo le digo, ¿qué? ¿Te rompieron, te tronaron el cacahuate? Hacían el vacilón, ¿no? Yo era mayor, yo estaba trabajando, todo, ¿no? Entonces, y ella me dice, sí, me dice a mí, no, y mi papá, un energúmeno, no, que yo no voy a comer, que eres puta, que... Oye, aguanta. Cálmate, anda, respira y regresas acá, cuidado. Y digo, no, pero, ya, largo ese niño. Mientras que ella contaba su experiencia. Yo prácticamente he criado a mis dos hermanas, ¿por qué? Porque yo vine primero a estudiar y luego vinieron ellas. Y vivían conmigo. Y con ellas tengo una confianza única. Entonces, ellas me contaban, me cuentan sus cosas y todo esto, me tenemos una confianza única hasta ahora, ¿no? Me llaman a veces a contar cualquier cosa que le ocurra. Oye, mi última hermana, es supervisora en la planta de Petroperú, por ejemplo, me llama y me dice, hermano, ¿sabes qué? Y no, un tema íntimo. Creo que este desgraciado me está engañando, me dice, para su pareja, ¿no? Porque tengo un descosor en mi zona íntima y si yo solamente estoy con él, el cochino con quién se habrá metido, me dice. Entonces yo le digo, no, pues corazón, le digo, mira, primero, que te revise un especialista. Y te haga un análisis y en función a eso, vemos qué tiene. Se ha ido, ¿no? Y era por un problema hormonal que había ocurrido. Que a las mujeres usualmente siempre les ocurre este tema, ¿no? Entonces, le recetaron unos óvulos y un tema y se corrigió. Mira, esta mujer ya estaba pensando que yo no dudo que lo engañe. Pero su mente de ella voló en ese aspecto. Ese tipo de confianza, por ejemplo, hay en mi casa, de conversar de estos aspectos. Y es un tema. Entonces, a lo que voy, es en que ahora, por ejemplo, mi papá, cuando hablamos de algún otro aspecto, se vacila. Pues no me respetan, caramba, dice, no, cómo hablan esas cosas, ¿no? Entonces, y mi hermana a veces cuando viene me dice, yo estoy, y le digo, parece que ayer ha sido, pero una noche, porque a veces viene contenta, otro día viene asada. Parece que ayer sí funcionó. Ha hecho salto del tigre. Que empieza ella, ¿no? Y mi papá es un tipo muy conservador. Y entonces está como, no me respeta, mi papá, o sea, tú también. Y entra al juego también. Entonces, puede cambiar. Pero también depende de cómo. ¿Quién conoce mejor a tu papá? ¿Yo o tú? Tienes que saber cómo entrar a ese juego. ¿Correcto? Pero ya, suficiente. Hemos tenido la clase, vamos a acabar. Acá hay una pregunta. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. La primera pregunta, la primera fila. La segunda fila, la segunda. La tercera fila, la tercera. La cuarta. Y la quinta. ¿Ya? Los remanentes. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Se entendió? Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, cuarta pregunta, quinta pregunta. 1, 1, primera pregunta. 2, 2, segunda pregunta. 3, 3, tercera pregunta. 4, 4.